Amén. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a aprovechar el tiempo, que es breve. Ustedes saben que nosotros estamos en el libro de Oseas y ayer le decíamos a los jóvenes con lo que compartimos, ¿verdad? Que la Biblia, como habíamos dicho en una ocasión breve, que se está celebrando el mes de la Biblia, y qué bueno que por lo menos en tantas celebraciones por lo menos se ha podido incluir una que de verdad vale la pena. Pero algo que nos apena es que nosotros que somos con que la Biblia cuenta para que nosotros la celebremos, nosotros estamos como, ¿verdad? Si yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes tienen Biblia? Recuerden que le decía a los jóvenes que el único lugar donde la Biblia se siente contenta, ¿usted sabe dónde? De la casa a la casa del Señor. Porque la Biblia usualmente no va a fiestas, no va a party, no va a cumpleaños usualmente. La salida de la Biblia es venir a la iglesia. Entonces el cristiano, como honra de la Biblia, yo le decía a ellos, le animaba a que deben venir con su Biblia y traerla a la iglesia, porque de lo contrario, cuando usted está aquí en la iglesia, yo le decía, ella se queda triste sola en la casa. Así que eso va a ser como celebración del mes de la Biblia, tengamos eso pendiente. Nosotros hemos estado hablando, decíamos, ¿verdad? Hablando de la Biblia, estamos en este libro de Oseas. Ustedes saben que cuando hicimos la introducción, decíamos que en la antigüedad, 150 años antes de Cristo, por lo menos esto se estudiaba como un solo libro, lo que nosotros hoy llamamos los profetas menores, que es una parte es como una subdivisión de la Biblia, porque recuerden que la Biblia, por ejemplo, empieza con el Pentateuco, que aunque son 5 libros, pero yo decía que es un solo libro, y cuando se hace referencia, se habla como el libro de la ley, el libro de los salmos, el libro de los profetas. Así es que está dividida la Biblia. El libro de los salmos, ¿verdad? Tiene también subdivisiones, tiene como 5 subdivisiones. De la misma manera, el libro de los profetas tiene la subdivisión, ¿verdad?, de profetas mayores y profetas menores. Nosotros estamos en los profetas menores y nosotros hemos hablado ya del libro de Oseas, que en sentido general es un libro que confrontó el pueblo de Israel con su pecado de desobediencia a Dios. Y uno diría, wow, pero el pecado de desobediencia es tan viejo que todavía está vivo. ¿Está vivo todavía? Porque cuando nosotros entramos a la Escritura nos damos cuenta que los mismos problemas que tuvo el pueblo de Israel es el mismo problema que tiene el pueblo de Dios hoy día, el pueblo de desobediencia, la lucha que tiene el cristiano con obedecer a Dios. Y entonces debemos entender, por lo que vemos en la historia de todo lo que es desobediencia, tenemos que entender que Dios nunca ha estado de acuerdo con la desobediencia. Entonces, el título, el tema de esta mañana, la destrucción como consecuencia del pecado. Esto nos pone en la mente preguntarnos, hoy es que Dios no nos perdonó del pecado. Claro, y Dios perdona a todo el pecador que pide perdón y viene en arrepentimiento. Hay perdón para el pecador y hay perdón de pecado. Pero ¿dónde está el problema entonces? Bueno, es que el pecado arrastra consecuencias y no hay un texto bíblico que exonere a ningún pecado, a ningún pecador de la consecuencia que arrastran los pecados. Usted sabe que hay cosas, si usted revisa en su vida de 20 y 30 años, que al día de hoy se están pagando las consecuencias de decisiones que hicimos apresuradas,
nos arriesgamos, y si éramos cristianos en ese tiempo, seguro que le pedimos a Dios. Ese no es el problema. Siempre cuando hablo de esto, digo, el problema no es que el cristiano no le ponga sus inquietudes y sus necesidades a Dios. Cada cristiano, se puede decir en sentido general, que el cristiano le pone a Dios sus problemas, sus situaciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Ahí mismo, que muchas veces nosotros solo vamos y hacemos información a Dios. Vamos y les informamos de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades, pero como estamos en una sociedad que todo es a prisa, todo es express, la ventanilla, nadie quiere hacer fila, así mismo a veces vamos donde Dios y no nos ponemos en la fila a esperar nuestro turno de que Dios conteste nuestras oraciones. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver hoy? Desde el capítulo 5 hasta el 12, que tienen la misma temática. Por ejemplo, el capítulo 5, nosotros vamos a ver el castigo de la apostasía. No voy a abundar casi, porque nosotros tuvimos una disertación que aunque no la terminé, pero yo creo que la iglesia en sentido general entiende lo que es la apostasía, lo que es apostatar. Apostatar quiere decir gente que se niega, gente que se separa, gente que cambia, porque en el fondo nunca ha sido. Es decir, dolorosamente digo esto, pero hay personas que se pasan 50 años en la iglesia y no son cristianos. ¿Qué? Sí. Hay predicadores que tienen 20 y 30 años y no son cristianos. Hay líderes que tienen muchos años liderando y no son cristianos dentro de las iglesias. Entonces, esto nos pone a pensar, a recordar, a ir para atrás, de la misma manera que nosotros celebramos el servicio, ¿verdad?, de la Cena del Señor, que está enfocado en recordar, en hacer memoria de lo que fue el sacrificio, de lo que costó el precio y de la redención, de la promesa de perdón de pecados. También nosotros tenemos que recordar el momento cuando realmente nosotros aceptamos al Señor. Recordar que nosotros aceptamos al Señor como producto de una predicación, hermano. Y esto, yo quiero que esto esté claro. Primero, porque es una prerrogativa de Dios. Ningún predicador debiera arrepentir a nadie. Y le añado, ningún predicador debiera hacer una oración de arrepentimiento sin que el pecador sea quien haga su oración y nosotros como predicadores dirigir esa oración, porque suponemos, ¿verdad?, que un pecador no sabe cómo acercarse a Dios, al Dios de la Biblia, porque el pecador sí se acerca a Dios, el pecador sí le ora a Dios, pero es el Dios de ellos, no es el Dios de la Biblia. El pecador no tiene acceso a conocer al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia le cega el entendimiento, porque Dios ha determinado que para darse a conocer es a los cristianos. No dice el apóstol Pablo que la predicación le parece locura al mundo, es decir, le parece algo sin sentido. El mundo no puede entender el asunto de salvación, el asunto de pecado, como el hermano daba un testimonio. Esa es la actitud de un montón de gente que entiende que por su manera moral, pero definida por ellos, porque la gente dice, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero esto no es un asunto de hacer o no hacer, este es un asunto de reconocer que todos nacimos bajo la maldición del pecado. Y de esta misma manera todos necesitamos salvación. Entonces el apóstata es una persona que le gustó el evangelio y le gustó la iglesia, pero además del requisito de gustarle el evangelio y de gustar la iglesia, usted tiene que entender por el mismo evangelio. El evangelio completo, como me fascina predicar, tiene dos caras como cualquier moneda. La primera cara es la salvación, y todo el mundo le gusta oír de la salvación y hasta le fascina las historias de salvación
y les fascina lo que Dios ha hecho con otros y a veces hasta se entretienen con eso, pero está la otra cara que la gente no la quiere oír, que es la cara de la condenación, porque es el mismo evangelio que te salva, es el que te condena. Porque es que el evangelio de Dios te pone frente a Dios como si fuera un espejo, y es el evangelio en el espejo de la luz de la verdad quien te dice que tu condición de pecador y de pecado te separa de Dios. Y que lo único que puede tumbar esa pared de concreto, de separación, de hormigón fundido y lleno y rellenado, es el reconocimiento de que tú eres un pecador y que tú necesitas un verdadero Salvador. Y hay grandes problemas hoy porque la gente quiere delegar eso en el que sea más cómodo, en cualquiera. Y yo digo que esto es un asunto tan grave, escuche bien, esto es tan grave que cuando a una gente le detectan un tumor canceroso en el cerebro, usted sabe que la gente quisiera encontrar el médico más experto en cuanto a cerebros y a operaciones se refiere, y con la última maquinaria robótica existente disponible para que lo atienda. Pero cuando tiene que ver con asuntos espirituales, la gente quiere depender de cualquiera, de lo que fulano dijo, del video de TikTok, para buscar de cualquier cosa, y no se busca lo que es y lo que debe ser, lo que es correcto, ¿dónde está la fuente que me dice que soy pecador? Está en la Biblia. Y no se vaya lejos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y como consecuencia de pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahí está. Entonces el capítulo 6 que habla de en todo el capítulo es como si fuera nosotros le llamamos a esto como una bandera blanca en medio de una guerra cruel, sangrienta, cuando el que está siendo atacado siente que no puede, levanta una bandera blanca que quiere decir que se rinde. Aquí está Dios levantando en el capítulo 6 una bandera blanca donde le está extendiendo a ellos la misericordia. Aún en el peor momento de pecado debe haber un tiempo. Dios deja un espacio abierto, un camino abierto para que el pecador vuelva en sí, se arrepienta, y Dios le extiende el perdón. Cuando leemos esto en la Biblia, yo digo, qué bueno que Dios no es como yo y yo no soy como Dios. Ojalá fuera como Dios, porque usted sabe que nosotros, la mente humana, cuando alguien te hace algo que te duele, lo que sea, nos da lucha perdonar, ¿sí o no? Pero usted sabe que no, Dios no es así. Lo único que Dios espera de un pecador que está en pecado es que se arrepienta. Es la única condición, no importa cómo tú estés, no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo. Si tú clamas a Dios desde lo más profundo, el hoyo y la tumba peor que tú te encuentres, ahí Dios te escucha y te abre los brazos y te dice, ven, yo te perdono. Wow, cuánta misericordia. De eso habla el capítulo 6 de la misericordia. El 7, la iniquidad y la rebelión. Esta fue la lucha del pueblo de Israel y parece similar a la nuestra. La rebelión, el pecado. Usted sabe que, vamos a ser honestos, es difícil ahora mantenerse al margen, ¿sí o no? Siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque el mundo nunca ha estado bien ni bueno. Como consecuencia del pecado, el mundo quedó siendo inhabitable
eternamente. O sea, yo no quisiera que este fuera mi lugar de eternidad. ¿Usted cree que yo quisiera ir a manejar y me pasan 4 ciclistas por cualquier lado? ¿Usted cree que yo quisiera pararme en una luz y una gente tocándote bocina por detrás para que te la lleve? Yo no quisiera pasar la eternidad en este mundo, porque este mundo quedó dañado después de la tragedia del pecado. No hay nada en este mundo que no haya sido perjudicado, que no haya sufrido. Búsquelo en su mundo, búsquelo donde usted vive. No hay justicia. A veces usted se acuesta con deseo de dormir, como los sábados, ¿verdad? Cansado, deseo de dormir, pero la música del frente no lo deja. ¿Usted quiere pasar la eternidad ahí, en un lugar así? Jamás. Entonces el capítulo 8, el 9 dice, castigo por su persistencia. Y esto hay que ponerle mucha atención. El castigo por la persistencia en pecar. Usted sabe que lo convierte a usted realmente en pecador es la persistencia. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que debemos no pecar. Pero también sabemos, dice la Biblia, que si pecamos, abogados tenemos. Pero el problema está cuando la gente está como en el sub y baja. Ah, sí, Dios me perdona. Peco, me arrepiento. Peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, amén. Tú puedes pecar y arrepentirte, pero cuidado si llega un momento en que no te dé tiempo a arrepentirte. Porque yo creo que la mentalidad nuestra debe ser cuando nos levantamos, y he dicho esto en otra ocasión, quiero levantarme y no quiero pecar en este día. Porque no es verdad que Dios está contento, Dios está conforme con ver un cristiano que conoce la verdad, que debe obedecerla y que corra tan fácil, que se deje agarrar tan fácil, que caiga tan fácil. La suerte es que ahora todos se lo echamos a Satanás. Y déjame decirte que el peor Satanás que tú puedes conocer, ¿tú sabes a dónde vive? Muy cerca de ti. Muy cerca de ti. Porque la mayoría de cosas no es Satanás, somos nosotros. Porque no dice la Biblia, resistid y él huirá de vosotros. Entonces, si no ha huido, si está sentado o si está parado siguiéndote o escuchándote, algo está pasando en ti, no es en Satanás, es en ti. Porque no dice que huirá de vosotros. Y la Biblia es fiel. Dice el 10, sigue la queja de Dios por su pecado. O sea, Dios sigue quejándose, hermano. Cada vez que un hermano peca, cada vez que un cristiano peca, Dios no está conforme. Entienda eso, hermano, entienda eso. Aunque a usted le complazca, Dios no está conforme. El 11 dice, Dios muestra un signo de compasión, como siempre. Ya lo dije, Dios solo espera del pecador que pare de pecar. Dios solo espera del inconverso que se arrepienta. Es más, tanto así, hermano, que hace rato que nosotros debimos no haber estado aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Hace rato que debimos no estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque aunque ese es un día reservado por Dios, pero la misma Biblia dice que cuando se complete el número de los salvados, ¿qué usted cree que va a pasar? Aquí no hay nada más que esperar, ni nada más que hacer, hermano. No es que Dios está esperando un cambio de gobierno, ni está esperando nada. Dios está esperando que nosotros hagamos su obra y completemos por vía del trabajo nuestro. Porque eso es otra gente que todo lo resuelve con oración. Ay, Señor, estoy llegando tarde a la iglesia, déjame orar. Hermano, oren que yo estoy llegando tarde a la iglesia y yo quiero llegar temprano. ¿Really? ¿Realmente para venir temprano a la iglesia tienen los hermanos que hacen una cadena de oración de una semana para que tú llegues temprano a la iglesia? ¿Really? Que para que tú vengas al culto, los hermanos tienen que estar orando. Yo he oído oración y, hermano, ay, Señor, alárgale los pasos y acórtale el camino. Wow, es preciosa, esa oración es solemne. Wow, esa oración es milagrosa.
Pero ¿y qué tal si tú sales media hora antes porque te preparaste el día antes y dejaste todo porque tú vienes al servicio, a la casa del Señor, tú vienes a adorar a tu Señor y no debe haber un placer más grande para un cristiano, como dice el Salmo 133, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y usted orando para que Dios alargue paso, quite el tráfico en una ciudad tan perversa, donde aquí la gente maneja sin licencia y sin nada. Dice el 12, falsedad y opresión. El capítulo 12 habla de la falsedad del pueblo, la opresión, es decir, un pueblo que debió correrle a la opresión, porque era un pueblo que venía, sus descendientes duraron 400 años y ellos conocían la historia porque cada israelita, ¿verdad? Cada hebreo conocía la historia porque la enseñanza era oral y ellos tenían que aprender y eran recordados. Además, levanta Dios los profetas para recordarles siempre de dónde habían salido, para que recordaran lo que esta gente vivieron. Esta gente al momento de salir se le endureció en doble el trabajo en todo para que recordaran. Dios le permite, porque a veces Dios permite que nosotros pasemos por situaciones bien difíciles porque es la única alternativa que le dejamos a Dios. Porque mientras estamos bien y mientras todo está bien, a veces no hay tiempo ni para una comunión con Dios, ni para escuchar a Dios. La mayoría de veces vamos donde Dios, pero vamos con tanto ruido porque llevamos la mochila cargada de las cosas que queremos, no simplemente para nosotros, sino para los otros también. Y no estoy diciendo que esto está malo, pero ¿no será bueno escuchar en el silencio a ver si Dios nos muestra, a ver si nosotros recapacitamos y decimos, espérate, yo tengo que hacer arreglos, espérate, yo creo que Dios merece algo más de calidad? Miren, hermanos, yo sé que una de las cosas que nos envuelven a todos son los compromisos y son los trabajos, y Dios lo sabe, pero le voy a decir algo como testimonio, si usted quiere cogerlo como usted quiera. Usted sabe que al final del día solo nos queda el cansancio. Usted sabe que a veces la gente que más se afana y más trabaja y más se esfuerza es la persona que menos disfruta de su trabajo. Y es la persona que muere con todos los dolores. Llega un momento cuando no hay ni un pelo de la cabeza que no le duela. Gracias a Dios que yo no tengo. Entonces el capítulo 13, que es el que, ¿verdad? Nada más le di, recuerden, siempre decimos, nosotros no estamos supuestos a darle todo a la iglesia. Déjenme poner esto en claro. Porque cuando a nosotros se nos da todo como iglesia, nos pasa lo mismo que le pasa a nuestros hijos. Nuestros hijos, mire, cuando usted le da todo a esos muchachos y usted los cría con todo encima de todo, eso van a ser los muchachos que no le va a importar la realidad del mundo ni de la vida, porque cuando alguien les trae la puerta atrás, van a ir a la casa y van a buscar un chagón y van a venir y van a acabar con medio mundo. Entonces el cristiano tiene que hacer su propia diligencia. Nosotros le damos los highlights, como decimos. Nosotros les animamos a que usted coja su Biblia, a que usted haga uso de su Biblia, a que usted haga uso de las capacidades que Dios nos da a cada quien. No están reservadas para un grupo ni para una persona. Cada uno de ustedes, Dios le da lo que usted necesita. Pero hay un principio que dice que Dios nunca te dará lo que tú no le pidas. Entonces nosotros podemos ver en el capítulo 13 que comienza y dice, Efraín se apacienta Efraín apacienta de viento y sigue el solano, que era el 12 y el 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a sus pecados y de su plata
han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, todo obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Mire la condición del pueblo. Ese pueblo que Dios le había dado unos mandamientos en Éxodo capítulo 12, y ellos se habían comprometido a tener un solo Dios. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Mire dónde están. Efraín fue la tribu más importante del pueblo de Israel. Efraín era como el ejemplo de las demás en poder, en riqueza, en todo. Y mire a dónde llegan, a ser ídolos de fundición. Ahí le menciona a Baal. Entonces cuando usted va a Segunda de Reyes, capítulo 17, conocemos, ¿verdad?, la historia de Baal, la historia de ese rey y su esposa Jezabel, que acá hay Jezabel, que todavía, oiga, ese fue un daño tan grande. Oiga, la idolatría, el servir a ídolos fue un daño tan grande que todavía se termina la Biblia en Apocalipsis y está hablando de los estragos de Jezabel. Jezabel en la Biblia representa a esas mujeres empantalonadas y a esos hombres con faldas. Usted sabe que ahora hay iglesias, ¿verdad?, que exaltan ese poderío de la mujer empoderada. Esos son los temas. La mujer que se empodera, la mujer que no le fríe un huevo a su marido. Esos son los temas en la conferencia, la que sé yo qué. Pero hay que tener cierto cuidado. Hay escenarios para cada cosa. Y los escenarios bíblicamente tienen que estar organizados. Gracias a Dios, en este púlpito no hay mujeres predicando. Ahora, ¿quiénes enseñan a las mujeres en la iglesia? Las mujeres son maestras natas. Las muchachas que se acaban de bautizar son las hermanas que la tienen que agarrar y la tienen que instruir. Tienen que ser hermanas instruidas. Una de las características de una gente que va a enseñar es primero aprender. Hay que aprender, hermano, hay que dedicar tiempo al aprendizaje para poder enseñar lo que dice la Biblia. La Biblia habla del don de la enseñanza. Entonces, si es un don, quiere decir que Dios nos ha dado, Dios le ha dado a la iglesia ese don para que los hermanos que tienen ese don puedan prepararse, porque los dones no vienen en una bolsa que baja del cielo. Wow, fuera fácil, rompe el techo, baja. Dame mi don de enseñanza y no tengo que hacer nada. Muy bueno. Entonces, miren el contraste. Mientras esta gente debían adorar al Dios de la verdad, al Dios de la justicia, el Dios que los sacó de la esclavitud, el Dios que lo proveyó, el Dios que estuvo con ellos, el Dios que le había dicho no le dejaré, no le desampararé, el Dios que endulzó el agua, el Dios que trajo maná de donde no había y lo sostuvo, lo alimentó. Ese Dios se pone aparte y se exalta a un Dios grande, el sordo, el ciego, el mudo, el que no siente, porque eso es una imagen. Esas imágenes que ellos le hacían a esos dioses paganos era una imagen que no se enteraba de nada. Por eso sigue diciendo en los versículos 3, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad roja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mire, está disminuyendo la estatura y la calidad de un cristiano, la está disminuyendo a su mínima expresión, porque una paja que lleva el tamo, esto es una figura cuando se limpiaba el trigo, se molía y se esperaba que hubiera viento y se echaba hacia arriba los granos buenos
iban a la tierra y la paja se la llevaba el viento. Oiga, la condición de un pueblo que debió ser el sacerdote, un pueblo que debió seguir los lineamientos, debió vivir conforme a la voluntad de Dios, debió enseñar a las próximas generaciones y a la presente de ellos, enseñarle a temer, a obedecer, a guardar, a reverenciar a Dios. Oiga donde caen y oiga cómo Dios los compara. Por eso dice más, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Vuelve el Dios y le recuerda quién era. Recuerde que si vamos a Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando Dios encomienda a Moisés, Moisés preocupado le dice, ¿qué le voy a decir a estos tontos? Mi Dios, no, la de tonto lo puse yo. ¿Qué le voy a decir a esta gente? Y él le dice, dile que yo soy el que soy. Esta es la definición más exacta y más profunda de Dios. Eso quiere decir que Dios no tiene un límite donde se pueda definir apropiadamente que llene la condición de lo que Dios es. Yo soy el que soy. Entonces a ese gran yo soy que ellos habían dejado, Dios les recuerda y esta manera de recuerdo es un tipo de oración afirmativa. Esta adoración afirmativa cuando estamos orando que debemos practicar es una oración que coge ejemplo de promesa de Dios y tú no vas a coger un ejemplo de una promesa que tú no conoces. Promesas conocidas de Dios para confrontar a Dios con su misma palabra y entonces pedirle. Eso no tiene nada de malo porque Dios mismo nos manda a pedir, nos manda a tocar, nos manda a llamar, no es antibíblico. Ahora lo que a veces es antibíblico es la manera como oramos y como pedimos. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Este conocimiento es aplicable Dios a ellos, pero no es de doble vía, porque lo que nos deja ver es que ellos, mientras tanto Dios los conocía a ellos, ellos no conocieron a Dios, porque no es verdad que una gente que conozca a Dios en su plenitud y a Dios en su magnitud se va a descarrilar tan rápido. Por eso Pablo le dice a la iglesia en los Romanos en el capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es verdad. Y ahí se aplica también lo del primer tema, ¿verdad? De la apostasía. No es verdad que un verdadero creyente, una gente que haya creído en Dios, se va a apartar. Porque me tumbaron esta paja. Porque el hermano Alipio entró y no me saludó. Porque fulano hizo esto. Porque fulano hizo aquello. Un verdadero cristiano, no es verdad que nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice la Biblia. Amén. Y yo creo en la Biblia. Entonces dice el próximo versículo, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Mira, el pecado de la soberbia estuvo presente y a veces ese mismo pecado está presente en la iglesia. Y esto es un llamado de atención. Esa soberbia, cuando nosotros nos engrandecemos, cuando nosotros pensamos que fuimos la última Coca-Cola del desierto y además con hielo. Hermano, usted y yo y cualquiera de nosotros no somos más que aspirantes a siervo, porque dice la misma Biblia que ni siquiera somos todavía. Es el Señor que nos va a dar ese título cuando Él diga, por haber hecho lo que estaba establecido, por haber alcanzado lo que dice Efesios capítulo 4, cuando alcancemos la plenitud de la deidad de Cristo. Todavía no somos ni siquiera siervos, hermano. Y usted peleando con el pecado de la soberbia. Y usted no está mirando lo que le pasa al pueblo, cómo Dios lo detecta, cómo viene el juicio, porque por el pecado de la soberbia lo cegó.
lo puso a pensar que ellos no necesitaban del verdadero Dios, ese Dios de tanto ejemplo, de tantas promesas. No lo necesitaban, ellos se sintieron autosuficientes. Sigue diciendo, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré. Como león fuera del campo los despedazaré. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está la ayuda. Aquí toma una figura. Miren, no hay un animal más guapo del mundo que una osa paría. La osa enseña a sus cachorros como una gran maestra. Lo enseña a cazar, lo enseña a nadar, pero la enseñanza más específica, donde hace más esfuerzo, es enseñarlo a defenderse de los depredadores. Entonces Dios dice, aunque ustedes tengan toda la agilidad que tiene una osa para hacer todo eso, yo lo voy a alcanzar. Y Dios le demostró que lo iba a alcanzar, porque no es verdad que el pecado de ellos se iba a quedar sin castigo. Dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dos palabras fuertes aquí, furor y ira. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Hemos hablado, hemos predicado de eso. ¿Recuerdan 1 Samuel capítulo 8 cuando el pueblo fue desesperado? El pueblo quería un rey porque ellos querían, mire el parámetro, ellos querían un rey como las naciones paganas. Wow, hermano, y a ese nivel llegan los cristianos a veces. Es decir, que en vez de usted buscar el modelo bíblico, hermanas, en vez de usted buscar cómo visten las hermanas de otras congregaciones y usted ver y decir, wow, estas hermanas se ven bien, porque a veces no me voy al extremo del legalismo, pero a veces yo creo que debe haber una diferencia entre las hermanas y los hermanos en la iglesia, entre la gente del mundo, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo con eso, ¿verdad? Que no es que la fiebre está en las sábanas, como decía mi abuela. No, hay gente que puede vestirse y hay ejemplos de religiones que la gente se puede vestir lo más shine que sea y el corazón está sucísimo, pero yo creo que una gente que ha creído en el Señor y Dios lo está transformando, parte de la transformación, parte del cambio tiene que ser su porte, debe ser diferente, pero usted no puede, una joven, usted no puede ir a la escuela como van estas niñas que no saben ni siquiera nada de Dios, con unos pantalones que están peleando un lado por el otro y jalando un lado y jalando el otro, porque es un pleito que hay, porque es enseñando todo, ¿verdad? Una niña cristiana no debe hacer eso, no debe. Una hermana cristiana tampoco, porque no es solo la niña. Hay personas que a los 70 años quieren tener 15. Y eso no es posible. No lo es. Entonces, ¿verdad? Te perdiste. Y aquí hay un lamento. Esta palabra, oh Israel, más en mí está la ayuda. Es decir, esta frase es como un dolor que sale del corazón de Dios. Te perdiste. Nosotros podemos traer eso a la realidad de aquí, de la iglesia bíblica 126. Aquí hay personas que se han criado, han echado barba, tenían cabello y se le han perdido, ya no tienen cabello, viniendo a la iglesia y no se han arrepentido, hermano. Tú no sientes esto, que puede ser un dolor de parte de Dios, el que te diga, wow, tanto mensaje, tantas veces viniste a la iglesia y te perdiste. Porque es que la salvación no consiste simplemente en venir a la iglesia. La salvación tiene que consistir en que tú debes sentir un corazón compungido. Tú debes sentir una necesidad que solo la puede saciar, solo puede llenar ese vacío el Espíritu Santo que entra dentro de una persona quebrada, una persona partida, una persona rebelde, una persona soberbia, una persona que se lleva el mundo por delante. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer ese cambio, no son las personas. Yo sé, a veces uno se está portando mal y las esposas empiezan ahí, porque ellas quieren ver cambios. Y eso está malo y viceversa también, está bien, pero el verdadero cambio tiene que venir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona,
Ese es el verdadero cambio, porque es que el arrepentimiento ha de traer cambio. Y no es verdad que una persona religiosa va a vivir en paz, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la guagua, ni en el tren, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Porque tú estás arrastrando un vacío. Tú sigues vacío y ese vacío tiene que ser lleno. Pero ese vacío va a ser lleno en la medida en que tú sientas la necesidad, que la única manera de acercarte al Dios verdadero, al Dios de la salvación, el Dios que no va a importar todo lo que tú hiciste en el pasado. Si tú vienes en arrepentimiento y fe y tú vienes a Dios con tus brazos abiertos y tú le clamas al Señor, ay Señor, estoy desesperado, yo te necesito, porque el único que va a solucionar mi problema, no simplemente aquí que voy a vivir en paz, sino el peor problema que es tener que vivir en el infierno por toda una eternidad. Y ese es el lugar que le corresponde a las personas que no han vivido bajo los lineamientos, que no han entregado su vida al Señor, que no le han pedido perdón a Dios por su pecado. Ese es el lugar. Nosotros nos reunimos aquí con ese propósito. Dios sabe, porque Dios conoce el corazón, mi compromiso, mi responsabilidad, la responsabilidad de cada hermano que se para aquí es fielmente predicar la palabra a la luz de la verdad de la palabra. Dependerá de cada uno lo que usted haga con ella. Mientras tanto, nosotros oramos al Señor para que su palabra llegue y pueda hacer el efecto. Continuaremos. Ustedes saben que no tenemos prisa. Las hermanas tienen clases hoy, así que tienen que ir a su clase, las hermanas, y nosotros entonces ahorita estaremos en la escuela dominical. Si alguien siente que Dios le ha hablado en esta mañana a través de su palabra, usted puede vernos a cualquiera de nosotros. Tenemos tiempo disponible para hablar con usted, para explicarle con más claridad, para si usted tiene alguna duda, si usted ha pensado, si usted ha creído que porque usted viene a la iglesia, ahí se termina todo, le podemos aclarar cualquier duda, estaremos a su disposición. Seguimos orando, los hermanos seguimos orando para que Dios convenza al pecador de su pecado, porque es un trabajo que solo lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo. Dios le bendiga a mis hermanos.